Mari, tienes que hacer un poco más de zoom. Es que... Vale, era lo que te decía antes, que sí. Menos. Espera. Mira, dime. Ahí. Vale. Pero tiene para el balón. Mari, coge bien la cámara, por favor. Miguel, es que se mueve mucho. Vale. Bueno, buenas noches desde el campo de Monteville, donde estamos inaugurando la temporada de transmisiones que vamos a realizar en la Liga Ibérica de Fútbol 7. Y no mejor de la Liga, vamos a inaugurarlo con la Liga Oro. Son 3 ligas, la Liga Oro, Plata y Bronce. Lanzamiento ahora que se le sale fuera el jugador número 30, Samuel Riesco. Bueno, juegan 2 equipos que de momento van plenos de puntos, con 6 puntos cada uno, y por lo tanto está en juego continuar en la brecha del liderato. Porque a mayores también hay un tercer equipo también con 6 puntos, que es el Acebado, el Gentleman. Estamos hablando del Peña Natahoyo, que juega como local, y el Sauron Gol F7, que juega como visitante. Apenas dio tiempo a iniciar el partido y automáticamente en la primera jugada ya hubo el primer gol para el Sauron, con lo cual no tenemos certeza todavía de quién fue el jugador, porque fue todo demasiado rápido. Estaban en los vestuarios, y desde que estaban en los vestuarios y empezó a jugar el partido tardaron aproximadamente 30 segundos. Esto fue visto y no visto, entonces nos pilló un poco así como fuera. Pero bueno, ya estamos en tenemos de color rosa y negro a Sauron, y de color amarillo y negro a Peña Natahoyo. Como colegiado, como árbitro, tenemos a Luis Ramos. Avanzan ahora atacando el Sauron, perdón. Media tiene el balón ahora mismo, la media para Víctor. Vamos a buscar al extremo, pero peligro por ahí. Fuera de balón. Estamos en la tercera jornada ya de una liga que son 23 equipos, por lo tanto vamos a tener unos cuantos partidos. Vamos a ir dando partidos de las diferentes ligas, de la Oro, Plata y Bronce, y de diferentes campos. Haremos 2 o 3 partidos cada una semana. O sea, vamos a disfrutar de esta liga de fútbol 7, que en buena lid va a ser bastante interesante.
os animamos que cuando lo estiméis oportuno nos dejéis mensajes y nos aclaréis cualquier duda o situación que se os plantee. Intentaremos ser lo más dinámicos posibles con el chat que tenemos en estas retransmisiones. Va a sacar el portero, Daniel Díaz. Recordamos que son 2 tiempos de 25 minutos los que se juegan en esta Liga de 7. Hay alguna otra norma un poco más peculiar respecto al fútbol tradicional, donde, por ejemplo, aquí no hay fuera de juego, ni tampoco hay ningún tipo de falta indirecta. Cualquier falta es libre hasta la portería sin ningún tipo de problema. Iremos con el tiempo pues ganando cositas. Tampoco hay muchas más diferencias entre el fútbol tradicional y este fútbol 7. Entraba por la izquierda al extremo y buena intervención del portero de Saúl Blanco. Era el jugador número 7, Cristian Teruel, el que lanzaba, pero buena intervención del portero. Nuevamente intentaba centrar al punto de penalti, pero no llegó a enlazar con el compañero, con Samuel. Saca de banda Caballo. Nuevamente Samuel Irán, nueva intervención de Saúl Blanco. A 2 acciones muy positivas. Y de puerta a puerta, ven que jugar en un campo de dimensiones reducidas es lo que tiene, ¿no? El portero puede prácticamente de puerta a puerta lanzarse. Parece que lleva un poco más el control del partido el equipo de Sauron y nuevamente el centre y rechace del portero. Está teniendo trabajo. Ahora ha centrado Evia y nuevamente Saúl, perdón. Ataque largo, bien rechazada por la defensa. No sabemos quién es, no tiene puesto el número. Nos enteraremos. ¿Quién es el atacante? Reclama falta al árbitro, pero no lo entiende. Luis no entendió que había algún tipo de falta y por lo tanto balón de córner, balón de saque. Para el intento de despeje de Jesús Rivera. Sale de banda. Lanzamiento con muchas intenciones, pero fuera, se les fue fuera el lanzamiento al jugador de Saúl. Bueno, pues ya estamos en el... Ay, espera, que se nos ha ido el marcador, perdón. Se ha ido el tiempo. Lo siento, estamos en el minuto 11 aproximadamente. Ahora lo restauramos. Solo Torrinos.
Bueno, pues aproximadamente minuto 11 más o menos, perdón el desfase de segundos que puede haber. Pues ya lo tenemos. Retomamos el partido. Ataca Sauron, dispara y casi. Buen disparo, el efectuado por Cristian Teruel. Un disparo efectuado por Cristian Teruel, que según parece, bueno, debió rozar el jugador, porque da saque de esquina, que va a sacar Samuel. Lanza y el portero muy atento, Saúl Blanco. La banda y corta Víctor Manuel. Todo demás que se saliera. En estos partidos, en estas pequeñas dimensiones, cualquier balón perdido, cualquier gesto, cualquier cosa es importante. Todo es importante, porque en un tris estás en la otra portería. ¿Eh? Bueno, saque de banda para Matahoyo, que bueno, ha tenido una acción con una pequeña oportunidad, pero de momento es Sauron quien está dominando un poco más. El portero para cortar y manda Daniel Díaz el balón. Acá por la derecha y lanza, pero se le fue el lanzamiento. No sabemos cuál es el jugador porque no tiene el número grabado, pero fue buena la intención, fue bastante potente, pero se le fue la deada el tiro. Saca Daniel. Solísimo. Viti, tranquilo, solísimo. Sauron intentando acceder, se la centran a Samuel. Samuel para Cristian para que chute. Y en un gol de tacón, en un chute primero de José Manuel Ruiz, y llegó hasta el alcance de Samuel, que muy oportunamente de tacón consiguió batir a Saúl, poniendo el 2-0, que por cierto lo tenemos sin reflejar. 2-0 para Sauron, cuando vamos sobre el minuto 15 aproximadamente, aunque al reajustarse el marcador, pues no tuvimos certeza de que estemos en el segundo adecuado, pero no hay mucha diferencia. Ahora sigue jugando Samuel para Cristian ahora, y corta a Saúl. Bueno, pues ese mejor disposición de ataque que está teniendo Sauron se está viendo reflejado en el marcador, 2-0.
Va a sacar de banda Cristian. Y no consigue el jugador de Natahoyo. Estaba franco contra la portería, pero quiso buscar el palo largo y se le fue de ángulo. Pues 2-0. 2-0 cuando vamos por el minuto 17. Lanzamiento con también malas intenciones de Javier Menéndez, pero se le fue. Se le fue el recurso del punterazo, se le fue por el lateral de la portería. Bueno. Pero nos indica que teníamos un poco de retorno y era porque teníamos otro micro abierto que ahora ya está cerrado. Entiendo que con esto ha debido de resolverse ya la situación. Bueno, pues como decimos, 2-0 para Sauron, que quiere postularse como líder de este grupo de Liga Oro, a expensas de lo que haga también, que tiene que jugar el otro equipo con 6 puntos, que es Acebal Gentleman. Acebal Gentleman, que juega el sábado contra el Café Bar La Costa, en el Tragamón. Bueno, saca, lanzamiento. Claro, lo decimos, ¿no? Cualquier jugada es una jugada directa de ataque. Lanzamiento ahora de Cristian Teruel, que también se le fue un poco fuera. Es muy dinámico esta fórmula, lanza larga y aquí el portero se hace bien con ella. Es una fórmula muy dinámica en la cual es de puerta a puerta prácticamente cada jugada, en un par de toques ya estás en la portería. Con lo cual pues mantiene un atractivo por ese dinamismo que estamos comentando. Intenta presionar a los jugadores de Natahoyo, pero ahora corta. Recupera la posición el portero y había marcado saque de banda que va a efectuar este jugador que no sabemos el número, que no tiene reflejado en su camiseta. Balón para el número 10, que estuvo a punto de lanzar, pero muy bien cortó José Manuel el lanzamiento que intentaba Rodrigo Álvarez, porque estaba muy franco de la portería. Está estirándose un poco ahora Natahoyo. Choque entre dos jugadores de Natahoyo. Bueno, intentó no dejar franco el balón, aunque ya estaba presionado por dos jugadores del Sauron. Y ya él pues intentó de esa manera alejar el peligro de su portería. Está muy franco ahora para el lanzamiento el jugador 17, David Suárez, pero se le fue, inclinó mucho el cuerpo. Está un poco oscuro, vamos a intentar a ver si mejoramos.
Bueno, pues ya estamos rondando los últimos minutos de este primer tiempo. Javier cortó ahora la defensa de Natahoyo a montar un poco de ataque. Tiene que presionar un poco porque ese 2-0 obviamente pues no les favorece, claro está. Cortó la presión de Jesús. Fue efectiva para recuperar el balón para su equipo. Y falta. Y recordemos que, como decíamos, es una de las características de esta Liga de Fútbol 7 en donde no hay faltas indirectas, por lo tanto cualquier balón puede ir a portería. Tiene licencia de matar cualquier tiro. Va a lanzar Alfonso. Ah, no. Lanzó el jugador número 10, Rodrigo Álvarez, perdón. Y buena intervención del portero. Buena intervención de Daniel Díaz. Corta el balón. Intentaba Cristian centrársela para que para el compañero Jesús, pero no llegó. Fue bien cortada por la defensa. Saque de banda. Quedan un par de minutos de esta parte nada más. Vamos a intentar, como todas las cosas, todas las primeras veces son un poco más complicadas, vamos a intentar mejorar en lo que podamos la calidad de la imagen. Ajustar un poco más la calidad de la cámara para que capte mejor la imagen. Falta favorable que va a sacar nuevamente Rodrigo. Favorable para el Natahoyo. Lanza central, remate, intentaba llegar de cabeza, pero no llegó. No llegó su compañero. Y balón para Sauron. Intentaba Adrián el remate, pero no llegó. Reclama ahora que estaba presionando solo el delantero, quería que los compañeros le ayudaran en la presión. Bueno. Brega ahora entre... Anda, tenemos un número bailado. Tengo que comprobarlo también. Bueno. Cristian se está mostrando como uno de los jugadores con más incisivos, con más peligro del equipo de Sauron. No solo por sus acciones propias, sino por lo que genera para sus compañeros. Y bueno, como ven, según nuestro reloj ya se cumplió el 25, por lo tanto no andará demasiado lejos ya. Y contra la barrera. Y como decimos, final de esta primera parte. Claramente dominada por Sauron, aunque ahora al final se han estirado un poco sus compañeros, pero de momento 2-0 favorable a Sauron. Venimos, enseguida estamos con ustedes.
¿Crees? ¿Sí? ¿O está muy padre? ¿Está muy metido? Un poquito menos. ¿Ahí? Vale, ahí. Sí, sí, ahí. Bueno, estamos con ustedes. Arranca esta segunda mitad. Vamos a poner el así para que todo esté atento. Ahí estamos. Y primera acción, no podemos pestañear, automáticamente ya se genera una acción de peligro. De hecho, también estamos intentando poner un poco en el ritmo las posibles repeticiones, pero no las estamos poniendo de momento porque son automáticamente jugadas muy vertiginosas una detrás de otra. Bueno, como todo, sigue atacando ahora Sauron. En la frontal peleaba por llegar Javier Menéndez y saque de banda para Sauron. Entró el jugador número 19, Adrián Felgueroso. Samuel, jugador que consiguiera ese gol, y ahora nuevamente Samuel consigue un segundo gol. Un segundo gol para Samuel. Y 3-0 para Sauron. Bueno, pues efectiva la presión que realizaba sobre los jugadores de Natahoyo, que se están viendo desbordados por un equipo, bueno, bastante más mordaz, por lo menos en ataque. Controla Abel en la parte trasera. Abre para José Manuel. Y saque de banda. Saque de banda no pudo controlar. Juega Natahoyo. La abrió muy bien José Manuel. No, perdón. Abrió al 17, David Suárez. Habría abierto muy bien para que su compañero lanzara desde el extremo, pero también se le fue fuera. Juega Adrián regateando a todo el mundo, hasta su propia sombra, pero finalmente lo hizo en falta en la pugna que hacía con el jugador de Sauron. Samuel retornó para su portero. Samuel con Adrián. Perdón, no. Con Adrián no. Con Javier Menéndez. Estamos cambiando de equipo los jugadores. A ver, para Adrián, que nuevamente juega con Javier. Abre para José Manuel. Intentaba Samuel el remate, pero fue bien atajado por los compañeros, por la defensa de Natahoyo. Y sin dilación, pues jugada en el ataque. Intentaba el número 9, Guimer Pérez. Intentaba el ataque, pero fue cortado por Sauron. Y
balón que a la calle, por encima de la malla, lanzaba Abel Martínez. Y saca Saúl. Que si estamos con este 3-0 que refleja el marcador, sus buenas intervenciones en la primera mitad han evitado que esto fuera todavía bastante más allá. La presión de José Manuel. Fuerza el saque de banda a su favor. José Manuel. Román ahora y lanzamiento. No están tampoco teniendo mucha fortuna porque están lamiendo los palos, los lanzamientos de ambos equipos, la verdad. Que también les ha pasado a Natahoyo. Aunque en esta segunda mitad claramente están siendo bastante más incisivos y el ataque está claramente inclinado hacia Sauron. José Manuel jugaba en el medio del campo, abre para Jesús, nuevamente con José Manuel, pero le cortan el avance. Y saque de banda para Natahoyo. Juega Imer. Y nuevo saque de banda. Lo dicho, esto es tan vertiginoso que hasta que no tengamos una familiaridad con todos los jugadores y dorsales, muchas veces es casi imposible mirar quién es quién, porque automáticamente ya hay una segunda y tercera jugada, ¿no? Y además todas de peligro, porque en dos pases, como decimos, están en el ataque. Bueno, balón que ahora mismo Román se encontró en una mala cesión, se encontró solo delante de Saúl, y no consiguió, se le fue. Vio tanta portería libre que la echó fuera. Pues sigue el 3-0 en este minuto 7 de esta segunda mitad. Y no vemos que Natahoyo, pese a que está haciendo un poco más de presión arriba, pero no la vemos con una disposición a atacar. Por la banda entraba el jugador de Sauron, pero nuevamente Saúl fue el que evitó el centro. Recoge Javier. Juega una cesión. Jugaba una cesión para Javier nuevamente, en un tuya mía, pero se le vino el balón encima y no pudo controlar el disparo Javier. Se le fue muy arriba. Saca Natahoyo. Se le fue el balón a Saúl Blanco. Bueno, vemos que Natahoyo se está encontrando con una defensa bastante bien organizada del equipo de Sauron. No están apenas generando oportunidades. Ahora intentaba aprovechar que se había salido el portero a hacer el despeje, pero el lanzamiento de Eduardo Torres se le fue alto. Buen lanzamiento y mejor parada. Las dos cosas son de reseñar. Una gran intervención de Daniel Díaz al lanzamiento de el número 14, Adrián. La verdad que sí que estamos viendo un buen comportamiento de los porteros de los dos equipos, que en esta fórmula del fútbol 7 estamos viendo que
que tienen mucho trabajo a lo largo del desarrollo del partido. Adrián, que baja hasta la defensa. Está encontrándose con una defensa, un ataque, o sea, una presión en todo el campo ahora mismo de los jugadores de Sauron, con la consecuencia de una recuperación de balón. Va Román por la izquierda. Entra Román, se pone a chutar y chuta con la izquierda, pero se le va fuera el lanzamiento de Román. Cambios, va a salir David Suárez y entra en su lugar Rodrigo Álvarez. Ahí va, se revolvió, le picó la fuente, no le aplicó la ventaja, la ley de la ventaja, y falta favorable a Natahoyo, con bastante peligro porque está muy vertical la puerta y en una distancia, vamos, de muerte. A ver cómo se desarrolla y cómo se pone a prueba nuevamente Daniel Díaz. Lanzamiento y gran intervención nuevamente de Daniel Díaz al lanzamiento de Jimmer Pérez. Buen portero, Daniel. Como decimos aquí, cualquier jugada es peligrosa, pero bueno, una falta vertical, pues más que más. Bueno. Están mucho mejor posicionados los jugadores de Sauron. Y como consecuencia, pues controlan los ataques, incluso en defensa le está costando un mundo a los jugadores de Peña Natahoyo. Les está costando un mundo generar jugadas. Intenta la presión, no. Bueno, recuperó bien el balón el jugador de... Y gran parada nuevamente gran parada de Saúl. Javier lo está intentando de todas las maneras, pero no consigue abrir la lata de Saúl. Solo Samuel. No sabemos, mira, no preguntabas en el descanso, pues estuvimos ajustando un poco las cámaras. No conseguimos encontrar el autor del primer gol. No sabemos quién ha sido. Se lo diremos ahora antes de que termine el encuentro. Bueno, pues 3-0 cuando estamos en la medianía de esta segunda mitad. Y lo peor para Peña Natahoyo no es el resultado, sino de que no está encontrando manera de afrontar la defensa de Sauron. Adrián abría para que lanzara Javier, y nuevamente Javier lanza y pega en Adrián, que se fue a córner el balón. No está teniendo fortuna Javier y él persiste en el intento. Un córner lanzado un poco con exceso de fuerza. Bueno, es unos campos de Montiville donde desarrolla el Montiville Fútbol Club, desarrolla sus actividades y que se brinda también a que se desarrollen jornadas como esta, al igual que se hacen en otros campos. Bueno, va a tirar lanzamiento y nuevamente, qué porterazo está demostrando ser Daniel. Qué porterazo. Nuevos cambios. Sale José Manuel Ruiz. Y entra en su lugar. Vamos a ver, creo que Cristian. Sí, Cristian.
Hola. Como decíamos, estos encuentros se desarrollan en una serie de campos, como es el Tragamón, el campo del Arenal, o incluso, a ver, vamos a dejar de tirar de memoria, que no es necesario. La Llosa, Montevil, que es el Braña Sur, el Llano 2000, o incluso el campo de la Lloreda, de donde juega Alberiña. Iremos circulando por todos esos campos y los que sean necesarios, donde se vayan desarrollando estas 3 ligas. Lanzamiento y no tiene fortuna. No tiene fortuna. Lanzó Rodrigo Álvarez y en esta ocasión una rodilla de un jugador de Sauron evitó que entrara el balón. Entre el gran comportamiento de Daniel Díaz, que los batters van a soñar con él. Van a soñar con él porque ha hecho 6-7 intervenciones de mucho mérito. Pues nada, seguimos con el 3-0. Indicaros que mañana le tocará el turno, iremos al Tragamón. En este segundo partido de estas retransmisiones que vamos a hacer de la Liga Ibérica, donde jugará el Tendido Fútbol Club y el Spartak Gijón, mañana a las 9:15. Apunten fecha. Estaremos presentes en algún otro partido más que seguramente grabaremos para emitir posteriormente. Adrián juega para la banda para que recorte. Qué bien se lo hizo y sí, señor, sí, señor. Aunque el gol lo ha marcado Javier Menéndez, en esta ocasión ha sido su compañero. A ver, ¿quién es el compañero? Que se lo ha dejado todo hecho. Ha recortado muy bien a los 2 defensores y viendo que salía el portero, se la cedió atrás para que Javier marcara a placer y logre este 4-0 que reina en el marcador. Juega Cristian, que reclama un poco la protesta por la dureza, un poco de esa entrada que le pilló así a tromplicón y bueno, son cosas del juego. Víctor, es que no le veíamos el número y era Víctor el que había hecho la jugada anteriormente. Bueno, creo que fue Víctor, ahora ya estoy... Lanza Javier. Y bueno, con mucha intención, pero se le fue arriba. Se le fue arriba el lanzamiento a Javier. No, pues creo que no fue Víctor, ahora que le veo bien. Me parece que fue Daniel Evi al que hizo la jugada anteriormente. Bueno, más cambios. Sale el jugador número 19, Adrián Felgueroso. Y entró en su lugar Jesús Restrepo. Y bueno, pues 4-0. 4-0 que van a dejar claramente destacado de momento a Sauron como líder del grupo de la Liga Oro. Va a dejar no mal colocado, porque bueno, va a seguir con 6 puntos, entre los de cabeza también a Peña Natahoyo. Y a expensas de lo que haga mañana el otro equipo en ciernes, el Acebal Gentleman. Pero que haga el sábado, perdón, que Acebal juega el sábado. Claro, se ve un equipo con muchas intenciones. Estamos terminando el partido y mantienen una presión arriba, que es la mejor manera de defender. Salir atacar para que no te ataquen. Cristian intentaba centrar,
primero para que su compañero Jesús rematara, no lo logró. No logró encontrar el balón que le puso Cristian, pero sí lo logró Javier, que empalmó, pero se le fue alto. Saca Cristian. Corta la defensa de Natahoyo. Gestiona muy bien la defensa de Sauron. Y bueno, vemos que controla muy bien la situación. Se le fue el control y saque de banda para Natahoyo. Cuando quedan 5 minutos para terminar el partido. Controlan y juegan muy bien al toque los jugadores de Sauron. En esta ocasión le cortó bien el balón la defensa de Natahoyo. Le reclamaban a Eduardo que mirara para adelante, pero hay muchos defensas y muy cerca. ¡Qué gran parada! Sí, señor. Sí, señor. Si no llega a ser hoy por Saúl Blanco, no sé qué pasaría. El resultado iba a ser un poco escandaloso, quizás, pero gran portero. Vaya, 2 porteros que tenemos hoy en el campo, que estamos disfrutando de ellos. Bueno, indicar que todas estas buenas acciones las estamos, como le digo, grabando. No estamos emitiendo las repeticiones en directo por la premura. Tenemos que regular un poco porque si no, pues pisan el resto de acciones, como es muy dinámico todo. Lanzamiento a puerta casi desde el área, pero bien atajado. Pues esas jugadas, prepararemos un pequeño resumen que pondremos posteriormente en otro vídeo para que puedan ustedes disfrutar de, como nosotros lo estamos haciendo, de estas grandes jugadas y sobre todo hoy, sin restar mérito a los delanteros, el gran comportamiento de los 2 porteros. ¡Ey! Hay un pequeño rifirrafe que no tiene ningún tipo de interés, porque estaba siendo un partido muy tranquilo y no merece ningún tipo de roce. No lo merece. Pues nada, lo dicho, 4-0. Está teniendo un partido tranquilo Luis Ramos, el colegiado del encuentro. Y también tenemos que ir acostumbrándonos que nos va llegando el invierno y aquí hace un poco de frisquín. Estamos al aire. Es una especialidad que, como comentamos, este dinamismo hace que sea muy alegre y que se disfrute. Es muy intenso, son 2 minutos de 25 que no agota tampoco demasiado y permite que veamos, pues eso, permanentemente jugadas de ataque por parte de uno y de otro equipo. Saque de esquina para Natahoyo. Y nuevamente cortado por Javier. Las distancias y las referencias son complejas cuando se juegan en unas dimensiones tan reducidas. Y no acierta Rodrigo con la portería. Tenía el balón franco de cabeza, pero entre que vio el balón se llenó de tanto de balón que al final lo echó fuera. Y saca uno de los grandes protagonistas del día, Daniel. Grandes intervenciones las que ha realizado el portero de Sauron.
y que, hombre, ha sido superior a Sauron, pero que no, perfectamente podía haber encajado algún gol de no ser por el gran comportamiento de Daniel. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? O sea, igual que llevan 4, podían llevar 7 o 8 de no ser por el gran comportamiento que ha tenido en el día de hoy Saúl Blanco. Estamos ya en el último minuto del partido. Todo listo para que los puntos caigan. Y otra más de Saúl. No se cansa Javier Menéndez de intentarlo y pues tampoco se cansa Saúl Blanco de pararlo. Y final del partido, que decreta Luis Ramos. Vamos a acercarnos para saber quién ha sido el autor del primer gol. Un segundito, ahora vuelvo. Pues Samuel, según parece. O sea que hat-trick para Samuel en el día de hoy. Es que, bueno, debió de ser sobre el segundo 20 o 30 como mucho de la primera mitad. Que hasta eso tenemos que habituarnos, ¿no? Porque, como indicaba en la primera mitad, o sea, fue salir del vestuario, estar bajando las escalinatas, nosotros haciendo 4 cosas de ajustes, y cuando nos quisimos dar cuenta ya habían pitado el inicio del encuentro. Entonces tenemos que estar más atentos para otras ocasiones, y eso sí es cierto que el gol está registrado, ¿eh? Pues, pero no, la visual no me dio para ver quién había sido. Pues nada, 2 puntos que se quedan en el casillero de Sauron, que queda liderando, no sabemos si solo o en compañía del otro equipo que puede igualarle la Liga Oro, que sería Acebal el Gentleman, y por lo tanto queda ellos y luego Peña Natahoyo, que bueno, no va a quedar mal situado todavía porque está con 6 puntos. Los 3 goles de Samuel, obviamente, pues le hacen honores que junto a Daniel Díaz, de ser pues un gran protagonista del partido, y yo sumaría a Saúl Blanco, el portero del otro equipo, que también, el portero de Natahoyo, que hizo un gran partido. El cuarto gol en discordia lo marcó Javier Menéndez. Y es todo. Recordar que mañana estaremos en el Tragamón. Estaremos con el partido también de Liga Oro, que va a enfrentar a Tendido Fútbol Club y Spartak Gijón en el Tramón, donde juega el Arenal. Mañana, viernes, día 4, a las 9:15 será el partido. Y ahí estaremos, y si nos acompañan, pues gustosamente compartiremos estos minutos de buen fútbol de la Liga Ibérica, que seguro vamos a disfrutar, no solo en estos partidos, sino los próximos que vengan, que serán interesantes. Pues nada, nos despedimos. Ya, como les indicamos, prepararemos un pequeño resumen de las mejores jugadas. Y nada, nos vemos en próximos encuentros. Un saludo y hasta otra.